La formulación presupuestaria. Este día hablaremos sobre el proceso de formulación presupuestaria en una entidad del sector público. Aplicaremos elementos teóricos y prácticos. Si te gusta nuestro canal, por favor suscríbete y danos tus likes, así como agrega tus comentarios. La formulación presupuestaria es la fase durante la cual las instituciones públicas elaboran los planes anuales de trabajo y los respectivos proyectos de presupuesto y salarios, correspondientes al ejercicio fiscal N+1, o sea, el próximo año. En esta etapa, se definen los objetivos, metas y productos que se esperan alcanzar a través de su gestión administrativa y financiera para satisfacer las necesidades de la sociedad. Para comenzar el proceso de formulación del presupuesto, se crea el Comité Técnico de Formulación Presupuestaria por la máxima autoridad, con lo cual se designan los principales integrantes de la entidad, o sea, las jefaturas principales, para lo cual estará integrado por, como por ejemplo, el titular de la entidad, ya sea el ministro, un director, un presidente, el jefe de la unidad financiera, como coordinador del comité, asesores, responsables de la UCEFIS, técnicos UFIS, que pueden ser contador, tesorero, el encargado del presupuesto, así como los responsables de la ejecución de los proyectos, que van a ir desarrollando poco a poco su función, así como otros integrantes técnicos de la institución que puedan aportar como jefes de unidad, jefes de planificación, asesores jurídicos, asesores financieros. ¿Cuáles van a ser las funciones del comité? Entre una de ellas, por ejemplo, es definir la política institucional. Ya veremos qué se trata. Así como verificar diferentes aspectos relacionados con los montos que vamos a utilizar en el presupuesto. De igual forma, se van a establecer los lineamientos del plan anual de trabajo. También hay información generada por las unidades, por lo tanto se deben de consolidar. Así como establecer el techo presupuestario, ya sea asignado internamente o que se lo haya proporcionado el Ministerio de Hacienda. También, cada unidad operativa debe de haber hecho su plan de trabajo, por lo tanto, se debe de integrar y consolidar. De igual forma, es función del comité presentar al titular el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto cuando ya esté consolidado. ¿Y qué contienen las políticas? Antes de elaborar las políticas, el comité tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué bienes y servicios intermedios y finales se brindarán y en qué áreas de gestión van dirigidos? ¿Cuáles son los objetivos institucionales? ¿Cómo orientar las actividades para lograr dichos objetivos? Eso nos va a dar la pauta para establecer determinados elementos que establezcan esas prioridades que debemos determinar al formular el presupuesto. Por lo tanto, se deben establecer los objetivos institucionales, o sea, nuestra razón de ser, las prioridades institucionales, dependiendo en qué área de gestión esté la entidad. Acordémonos que los recursos son limitados, por lo tanto se deben establecer prioridades. Los proyectos de inversión que van a cubrir durante dicho periodo. Determinar normas generales y específicas de aplicación del presupuesto. Estrategias operativas establecidas por las unidades encargadas de la gestión institucional. Así como determinar las fechas en que se van a recibir y entregar la información, porque el Ministerio de Hacienda determina una fecha límite de entregar el presupuesto, por lo tanto se debe tener consolidado a una fecha determinada. Para elaborar este anteproyecto de presupuesto, se deben de considerar una serie de instrumentos legales y técnicos, entre los cuales podemos tener el plan de gobierno establecido al inicio del gobierno, la política presupuestaria establecida por el ministro de Hacienda y el Consejo de Ministros para el año que se va a realizar el presupuesto, las inversiones públicas que se van a realizar durante el periodo. También se deben tomar en cuenta y considerar los lineamientos establecidos en la ley AFI, en lo relacionado a la fase de formulación del presupuesto. También, para clasificar tanto los ingresos como los egresos, se debe de tomar en cuenta la codificación establecida en el Manual de Clasificación Presupuestaria, así como algún acuerdo, manual o instructivo emitido por autoridad competente y que tenga incidencia en la formulación del presupuesto o en determinar determinadas cifras. ¿Qué datos vamos a revisar cuando formulemos el presupuesto de gastos? Primero, debemos de revisar los resultados presupuestarios del último año cerrado contablemente. Es el año anterior, o sea, el año N-1. Se debe verificar
la ejecución presupuestaria, en qué porcentaje estuvo y en qué rubros o cuentas tuvo deficiencias, de manera que se tomen las medidas correctivas o por lo menos de aprovechamiento de los recursos. También se debe de determinar a la fecha cómo va la ejecución del presupuesto del año vigente para, de alguna manera, prever algún gasto que no se pueda realizar durante el periodo, de manera que se pueda programar para el siguiente año, o para establecer medidas correctivas. De igual forma, si se va a programar proyectos de inversión pública, se debe verificar que dicha información se haya o sea remitida oportunamente a la Dirección de Inversión y Crédito Público para que sea considerado en los planes anuales de inversión. Cuando elaboramos el presupuesto, debemos de considerar determinados elementos básicos, entre los cuales tenemos que se deben establecer los objetivos, los cuales son los propósitos específicos que se pretenden alcanzar para el ejercicio fiscal y que se proyecta que contribuyan al logro de las políticas institucionales. Por lo tanto, también debe tomarse en cuenta las metas, debe de determinarse por rubro, por línea de trabajo, las metas, las cuales son la cuantificación de los objetivos, las cuales pues deben de expresarse en términos cuantitativos y cualitativos y que deben de ser lo suficientemente específicas para proporcionar una orientación a los que participan en su desarrollo. También deben de considerar las unidades de medida cuando estén estableciendo los objetivos y metas que se van a cumplir. ¿Y qué son las unidades de medida? Es la expresión o el término que describe los resultados de la gestión presupuestaria. Son elementos que dan una certeza que se van a cumplir porque su medición va a ser objetiva. También se debe determinar el detalle de personal, los bienes y servicios que se van a requerir para el próximo año. Las unidades nos proporcionan esa información. Ellos planifican cuántos recursos van a utilizar, recursos materiales y servicios. Ya, por último, a nivel de comité o los gestores del presupuesto, deben de cuantificar dichos recursos, los humanos, los bienes y servicios, asignándoles un monto de manera que podamos ya definir cifras. Estos son los elementos que se deben de considerar. Cuando formulamos el presupuesto de gastos, se hace considerando los rubros principales, los cuales son las remuneraciones, los bienes y servicios, los gastos financieros. Todos estos rubros están determinados en el manual de clasificación presupuestaria y que más de alguna entidad pueda que no ejecute alguno de los rubros, ya sea por las limitantes presupuestarias o porque no está considerado dentro de su rubro de aplicación. De igual forma, cuando se han establecido todos los procedimientos y políticas, se procede a solicitar a las unidades que nos den su información. Por lo tanto, vamos a desarrollar un caso práctico en el cual vamos, en primera opción, vamos a desarrollar un caso de formulación presupuestaria, esta vez de remuneraciones. En una segunda presentación llevaremos la formulación presupuestaria de bienes y servicios, así como la consolidación general. Por lo tanto, estén pendientes. Definimos la formulación presupuestaria de remuneraciones de una manera práctica. Para eso, hemos determinado estos datos que nos van a servir para formular el presupuesto de remuneraciones, en donde tenemos 4 elementos muy importantes que vamos a resaltar ahorita. Primero, se consideran los salarios que están vigentes en el año presente, que van a servir de base para formular el presupuesto de remuneración del próximo año. Asimismo, se va a requerir o se nos va a proporcionar por la unidad gestora del recurso humano los nuevos cambios o adiciones que se requieren para el próximo año con relación a las plazas, así como algunos datos adicionales que muchas veces ya se deben de considerar que ya están vigentes, pero que se deben de tomar un en. Por último, con esta información debemos de elaborar 2 reportes o 2 formularios. Primero, el formulario de cálculo de salarios y aportes, en el cual consolidamos toda la sumatoria y cálculos del personal por línea de trabajo. Y como segundo informe, vamos a elaborar el formulario o el plan 5, que vamos a hablar sobre los planes, por específico línea de trabajo con respecto a estos datos de remuneraciones. Como les he dicho, en primera oportunidad vamos a desarrollar el presupuesto de remuneraciones. En otra entrega presentaremos la formulación de bienes y servicios. Por lo tanto, como primer elemento tenemos, se nos ha proporcionado la ley de salarios vigente. Esta es la ley de salarios del año 2021.
de la entidad que se llama Defensoría del Consumidor. Son datos relacionados a la unidad presupuestaria 01, línea de trabajo 01. En esta oportunidad vamos a hacer solamente una línea de trabajo. También en otra presentación haremos la integración de 2 o 3 líneas de trabajo para ver luego cómo lo consolidamos. Así que en este caso tenemos 6 plazas, 6 nombres de plazas, en donde consideraremos diferentes tablas salariales. Entonces, por lo tanto, como primer orden haremos el formulario de cálculo de salarios y aportes, en donde presentamos aquí la tabla relacionada a los salarios. Tenemos como encabezado los datos de la entidad, en donde identificamos a la institución que le estamos trabajando. Depende qué entidad sea, así va a ser al área de gestión en que va a pertenecer. En este caso, tal y como se estableció, vamos a trabajar la unidad presupuestaria 01 y línea de trabajo 01, en donde vamos a determinar diferentes datos específicos relacionados con esta institución. Los datos de la ley de salarios, que están acá en este cuadrito, se trasladan como salarios vigentes. El año 2021, salarios vigentes. Esto nos va a servir de base para programar los recursos para 2022. Entonces, se copian íntegramente los datos de manera que podamos establecer el nuevo presupuesto para el próximo año. Los mismos números de plazas, el mismo salario. Pero si el monto no fuera a variar para el próximo año, se queda así. Pero tenemos algunos datos de variaciones, como son las propuestas de movimientos de personal para el próximo año. Vamos a detallar la primera. Nos dice que se incrementa el salario del técnico 4 en $200. Entonces, tenemos aquí el técnico 4. Entonces, en esta tabla definimos una columna para incrementos. Entonces, le vamos a agregar el monto de incremento de $200, por lo cual el nuevo salario va a ser, ¿verdad?, el salario anterior más el incremento. Así que ya cambia. La clave de reforma es aumento. Ya vamos a ver de dónde proviene esta clave. Luego tenemos el siguiente cambio, que se nos dice que se incremente el salario al auxiliar de auditoría en un 30%. Vamos a buscar el auxiliar de auditoría y vamos a multiplicar aquí el salario que tiene por el 30%. Al establecer el monto, vamos a definir el nuevo monto que va a tener para el próximo año. Este automáticamente se hace el cálculo anual, ¿verdad? Lo establecemos con fórmula. Normalmente es un incremento salarial. De aumento. Vamos a ver qué nuevo elemento. Se suprime la plaza de técnico 6. Muchas veces hay variaciones en los salarios. Entonces el técnico 6 es este. Ya no va para el próximo año. Lo que hacemos es eliminar el renglón correspondiente a su dato. Entonces le ponemos la clave de reforma S, de supresión. Luego tenemos otro dato. Nos dice, se crea la plaza de jefe técnico por $1,200. Agregaremos un renglón. Lo estableceremos aquí. Ya luego estableceremos un orden. Se llama jefe técnico. Es una plaza. Y es por $1,200. Copiamos la fórmula y la pegamos. Esta es una plaza nueva. El año pasado no hay dato porque fue creada a partir del próximo año. ¿Qué nuevo dato tenemos a agregar? Se recibe una plaza de otra unidad presupuestaria que se llama técnico 3 con un salario de $1,000. Hay un técnico 3, es una plaza que tiene el valor de $1,000. Es trasladada de. O sea que esta plaza viene de otra línea de trabajo. Cuando hagamos un presupuesto con más de una línea de trabajo, bien vamos a ver cuál disminuye y cuál aumenta. Pero por ahorita son los cálculos que tenemos para hacer la respectiva agregación. Ya hemos considerado todos estos 5 puntos.
Muchas veces en los casos reales pues son 10, 20, 30, 40 casos. O muchas veces puede ser ninguno. Va a ser, depende qué institución sea la que se está modificando. Así es que aquí hemos hecho los cálculos con respecto a las plazas que irán para el próximo año. Y aquí pues haremos la sumatoria de las plazas que tendremos para el próximo año. Son 8 plazas. Y este año teníamos 6 plazas, por lo tanto se ha incrementado 2 plazas. Luego, ¿qué elemento vamos a agregar? En los datos adicionales se nos dice que se entrega un bono por $1000 durante el año. Entonces, para eso agregamos las respectivas columnas, ¿verdad? Y ya tengo agregada la columna de aguinaldos y de bonificación. A todos les van a dar $1000, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar el número de empleados por el respectivo bono. Entonces, establecemos aquí la fórmula para hacer los cálculos correspondientes. Son 8 empleados, por lo tanto, son $8000 los que van a ser pagados en concepto de bonificación. En otro momento pueden ser otros montos más variables. En este caso es un monto fijo. Otro dato es que el aguinaldo que se le da en diciembre corresponde a un salario. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer el proceso de multiplicar el número de plazas por el salario para hacer el cálculo de los aguinaldos de cada año. Entonces, copiamos y pegamos la fórmula. Como vemos, el salario es igual a cada aguinaldo. Con lo cual, pues hacemos esa previsión de recursos para agregarlos en el presupuesto. Como vemos, en diferentes casos futuros presentaremos otras variantes que pueda presentar la formulación del presupuesto. Si tienen algún interrogante, pónganlo en los comentarios para verificar qué más información podemos explicar. Si te gusta nuestro canal, por favor, danos tus likes. Luego de hacer este cálculo de la información relacionada a los salarios anuales, los aguinaldos y las bonificaciones, también haremos el cálculo correspondiente a las contribuciones patronales. Estas contribuciones patronales están relacionadas a determinados aspectos legales. Por ejemplo, para el cálculo del seguro, todas las plazas que son arriba de $1000, pues ya no se les calcula. Es excedente. Entonces, en este caso, consideraremos que tenemos 4 plazas arriba de $1000 y las demás, bueno, son 5 plazas, 6 plazas y solo 2 plazas que no son. Entonces haremos el cálculo correspondiente. Lo haremos de forma manual para que veamos la correspondiente aplicación. Aquí diremos que son 12.000 al año, ¿verdad? Como son 12 meses, 1000 mensual, por el número de plazas. 1, 2, 3, 4, 6 plazas. 12.000 por 6 plazas por la tasa. 0.075. El cálculo de la AFP no hay límite, por lo menos en este nivel. Hay un límite, pero es demasiado alto que aquí no se considera, por lo tanto, consideramos el monto anual correspondiente, ¿verdad? Que es la multiplicación del monto global anual por la tasa, ¿verdad? Que es el 7.75%. Y ya llegamos a calcular el monto correspondiente a los aportes patronales. ¿Qué vamos a hacer ahora? A codificar cada uno de esos egresos de manera que podamos llevarlo luego al proceso de presupuesto. Ahorita lo que estamos haciendo son los cálculos. Hay que codificarle. Entonces los salarios van a la 511.01 porque en el manual de clasificación presupuestaria aquí se llevan aquellos recursos que corresponden al salario de los empleados. El aguinaldo va a ir en la 511.03 tal como lo identificamos en el manual de clasificación presupuestaria. La bonificación en la 511.07 como lo vemos en el manual de clasificación presupuestaria. Es necesario que verifiquen y lean su clasificador presupuestario para acostumbrarse y conocer cada uno de sus componentes. El aporte patronal va al 514.01, que corresponden al aporte patronal a entidades del sector público, entre los cuales están el Seguro Social, el IPSFA, el INPEP. De igual forma, el aporte patronal
para entidades del sector privado, o sea, las AFP, va en el específico 515.01, tal como podemos ver en una descripción. Ya con esto, hemos hecho el cálculo correspondiente a los salarios, aguinaldos, bonificaciones. Ahora, de acuerdo a lo que nos pide el dato aquí, llevaremos esta información al formulario, o sea, al plan 5, que se va a hacer por específico y por línea de trabajo. Si en algún momento como ejercicio se nos plantea que va a ser más de una línea de trabajo, haremos un cálculo o una tabla por cada línea de trabajo, porque aquí está definido, ¿verdad? O sea, sería la 0101. Luego pues, haríamos la pestaña 0102 o 0201, depende cuál sea la que hagamos. En este caso, pues como es solo una línea de trabajo que tenemos como ejemplo, pues con eso vamos a trabajar. Ahora en la siguiente pestaña tenemos el formato del plan 5, que es una serie de formularios establecidos por el Ministerio de Hacienda, los cuales guían y desarrollan la consolidación de la información institucional. Hay diferentes planes. Este es el plan 1, también está el plan 2, plan 3, plan 4 y llegamos al plan 5. También está el plan 10, el plan 11, muchos de esos planes desde el 1 al 11. Pero estos son como los más funcionales o por lo menos más utilizados generalmente. Los otros planes intermedios, ellos, pues se utilizan en las entidades que ejecutan proyectos muy propios de algunas entidades. Pero estos son como más generales. El plan que consolida toda la información más detallado es el plan 5, que va por línea de trabajo y por específico presupuestario, hasta por fuente de financiamiento. Estos otros planes son la consolidación de todos los planes 5 de cada línea de trabajo. En la presentación final haremos la consolidación de todos los planes 5 que tengamos para ver cómo se integra el presupuesto. Esto lo utilizan las entidades descentralizadas que ejecutan recursos, ¿verdad?, relacionados con los ingresos. ¿Cómo relacionamos aquí la vinculación presupuestaria? Tenemos así, ¿verdad?, vacío. Primero tenemos aquí el encabezado que corresponde al plan relacionado a la línea de trabajo 0101. Venimos que el específico presupuestario 511.01 lo vamos a vincular con el monto que nos dio al final, los 95.535.60. El aguinaldo también estableceremos su fórmula. Luego tenemos las 511.07, que son los bonos. Esto se recomienda siempre que se haga en una hoja electrónica para que podamos ir directamente vinculando la información. Cada uno de los específicos de los que se codificó se vincula directamente con cada una de las fórmulas. Ya con esto pues logramos establecer ya a nivel presupuestario, con la codificación correspondiente, esos cálculos de salarios que hicimos en la primera tabla. Y así presentamos esta primera parte relacionada a la línea de trabajo 0101 con diferentes elementos. Así es que si te ha gustado la información, por favor, danos tus comentarios y cualquier recomendación de temática que quieras compartir. Muchas gracias por su atención.